primer lugar, como no puede ser de otra forma, pues agradecer al Club de Marketing de Almería la invitación, el haberse acordado de mí. Gracias, Silvia, también, que me ha sufrido en su momento. Y bueno, y agradecer también o dar la enhorabuena por la labor que se está haciendo desde el Club de Marketing. La verdad es que en poquito tiempo pues está creciendo mucho, está teniendo sitio dentro de la sociedad almeriense, que yo creo que eso era fundamental. Se está haciendo con un hueco importante, se está posicionando bien y ya sabéis que es desde la Universidad de Almería pues encantados de ayudar en todo lo que sea posible. Bueno, pues sin más y agradeciendo la presencia esta mañana de todos los que están aquí como oyentes, comenzar con esta presentación. Cuando Silvia habló conmigo y me dijo hablar de, bueno, pues este título, ¿no? Nuevas tendencias en marketing, la verdad es que es un título que asusta un poco porque, claro, suena como muy pretencioso, ¿no? Somos aquí adivinos, sabemos todo lo que va a pasar, pero es un reto muy bonito. Y yo lo que he hecho ha sido organizarlo de forma que no sea simplemente intuiciones mías, por todo el tema de trabajo tanto académico como profesional con empresas que desarrollo, sino que fuera también basado en hechos, ¿no? He tirado de publicaciones, he tirado de artículos, he visto qué es lo que piensan los consumidores, por dónde van los tiros ahora mismo en cuanto a tendencias de consumo y por otro lado, qué es lo que están diciendo las empresas en algunos foros. Y a partir de ahí ya mis propias aportaciones. Bueno, voy a intentar, como comentaba Silvia, pues centrarme en el tiempo que disponemos, en ser lo más breve posible para que nos quede un margen de tiempo para luego que podamos interactuar y si hay cualquier pregunta estaré encantado de intentar responder. Bien, este es el entorno actual. Cuando digo actual me refiero incluso viajando un poquito en el tiempo hacia atrás. Este es el entorno que teníamos cambiante, complejo, eh, antes de la pandemia. Hay muchas de las cosas que ahora se mencionan cuando se habla de tendencias en marketing o de comportamientos del consumidor que realmente lo que han hecho es, la pandemia lo que ha provocado es potenciar determinados comportamientos o estrategias de consumidores y de empresas respectivamente, pero realmente ya estaban aquí, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Un entorno muy competitivo, una internacionalización derivada por una globalización como nunca hemos tenido de los mercados, consumidores cada vez más informados y exigentes. Tenemos la información, yo siempre lo digo, al alcance de la mano, levantando simplemente un teléfono móvil. Y además, no solamente tenemos información, sino que queremos, buscamos calidad de producto, calidad de servicio e implicación de la empresa. Implicación, como vamos a ver luego, me refiero a implicación incluso de tipo social. Queremos ver cuáles son sus valores como empresa. Antes era imposible, desde hace cierto tiempo, esa información es fácilmente accesible a los consumidores. Poder creciente, somos muy poderosos porque, entre otras cosas, no tenemos tanta lealtad como antes las marcas, no tenemos miedo a cambiar de marca si la propuesta nueva nos satisface o si no nos termina de convencer lo que nos estaba ofreciendo la anterior. Y además, a todo esto, el impacto de las TICs, que no es nuevo tampoco, se ha potenciado con la pandemia, pero existía ya el impacto de las TICs. ¿Qué sucede? Bueno, pues que evidentemente esto conlleva una serie de cosas, ¿no? Como pueda ser el crecimiento enorme del e-commerce o el crecimiento también de la digitalización por parte de las empresas. Bien, este es el entorno en el que nos movemos. Como vemos, complejo, difícil de gestionar, eso es lo bonito de nuestra disciplina del marketing, que nos movemos con ciencia, pero también con creatividad, y este es un entorno en el que nos podemos mover muy bien. ¿Pero qué sucede? Pues que por si todo esto fuera poco, pues resulta que nos visitan estos bichitos, este virus, este maldito coronavirus, y tiene una serie de consecuencias también. Fundamentalmente, la generación de lo que en marketing saben que llamamos entornos VUCA, un entorno VUCA en el que hay volatilidad, incertidumbre, mucha complejidad y sobre todo ambigüedad, ¿no? Estos entornos VUCA normalmente
realmente siempre, necesitan una respuesta muy ágil por parte de las empresas. Agilidad y respuesta inmediata ante el cambio. Y eso es lo que se exige fundamentalmente hoy en día. No podemos hacer estrategias de marketing como antaño, pensando al medio y largo plazo, que también, sino al corto y medio plazo. Es decir, los periodos se acortan, tenemos que reaccionar ya y cualquier semana, cualquier mes, cualquier día supone mucho más que lo que suponía en la época pre-pandemia. Eso es fundamental. Colaboración absoluta con el cliente, que se convierte o debería convertirse en un aliado. Y por otro lado, necesidad imperiosa de transmitir seguridad. Seguridad no solamente desde el punto de vista sanitario y físico, ¿no?, de salud, sino también desde el punto de vista de honestidad, de credibilidad de la empresa. Fundamental siempre, pero en estos entornos aún más. Bien, curioseando un poco, encontré este dato de la Asociación de Marketing de España, de un informe que se llama Good Rebels, y en este informe nos dicen, bueno, es un barómetro que permite ver con encuestas a empresas, ¿no?, entrevistas a empresas, qué es lo que están haciendo las empresas. Y esto es lo que me parecía más interesante, más relevante extraer de ahí. ¿Qué opinan que va a pasar? Porque esto es una declaración de intenciones de las empresas. ¿Qué opinan que va a pasar? Se va a reforzar la comunicación del propósito de marca, 84%. Cuidado aquí cuando hablamos de marca, hablamos de todo lo que conlleva la marca. Es decir, de la transmisión también de valores de la empresa, no solamente de la calidad del producto o del bien o del servicio. Exploración de nuevas formas de innovar. Aquí se habla de producto, cuando yo siempre lo digo, cuando hablamos de innovación, puede ser innovación en producto, pero puede ser también innovación en la forma en que generamos valor o en la forma en la que se entrega el producto. Nuevos canales que permitan eh, crear o generar notoriedad a la marca, en este caso notoriedad digital, además. Inversión en programas de fidelización y retención. Sabemos que ha habido etapas en las que lo importante era clientela nueva, y ahora nos damos cuenta de que además de esta clientela nueva, es fundamental establecer ciertos programas que permitan que el cliente esté, no porque no le quede otro recurso, sino porque realmente quiera estar con nuestra empresa. Fundamental la implicación del cliente hoy en día. Y luego, además, estrategias de captación. Decíamos que estamos en mercados, en un entorno turbulento, y eso pues se nota también, ¿no? Esto es lo que obtenemos si consultamos a las empresas. Vámonos a los consumidores. ¿Qué dicen los consumidores? ¿Qué hacemos los consumidores? Bueno, evidentemente, en primer lugar, nos movemos en un entorno absoluto de 24/7 donde yo quiero comprar en el momento en que se me ocurra cualquier cosa. Es decir, disponibilidad absoluta, principalmente a través de dispositivos móviles. Yo me acuerdo hace años que daba cifras, daba porcentajes de cuál es el porcentaje de compra que se formaliza, no de búsqueda de información, que ahí sí se hacía mucho a través, por ejemplo, de tablet o del portátil, ¿no?, sino de formalización, de contratación, de compra real. Y resulta que muchas veces buscábamos información en un dispositivo, pero luego a la hora de hacer la compra, que era como una cosa más seria, más formal, nos sentábamos ya en una mesa y nos poníamos formales, ¿no?, nos poníamos firmes delante de la pantalla. Hoy en día, evidentemente, eso ni nos lo planteamos. Las compras a través del smartphone, a través de la tablet, han crecido muchísimo. Bien, ¿qué ocurre? Yo lo que he hecho ha sido extraer algunas ideas de algunos estudios que se han publicado muy recientemente. Bueno, en primer lugar, evidentemente, nos movemos en un escenario que no conocíamos, no tiene precedente, pero ni para estas generaciones ni para anteriores, porque hablamos de una población confinada, con el cierre de establecimientos, una situación de incertidumbre económica como no habíamos conocido, ¿no? Eso provoca, evidentemente, cambios, tendencias y sobre todo una cosa interesante que son diferentes prioridades a las que podíamos tener antes. Prioridades diferentes en cuanto a cómo compramos, qué compramos, cómo lo utilizamos, cómo disfrutamos del ocio.
¿Qué variables son tenidas en cuenta a la hora de formalizar una compra? Si el precio siempre ha sido una de las variables clave en cualquier estrategia de marketing, no es que ahora no lo sea, pero no solamente miramos precio, nos interesa también ver cuáles son las condiciones de contratación, qué políticas de flexibilización, qué condiciones flexibles existen cuando vamos a comprar. Y luego, además, a todo esto hay que añadir dos elementos que han crecido muchísimo. Uno, la sensibilización o la conciencia social y medioambiental, si ya tenía importancia, ahora aún más. Y por otro lado, el ahorro. La sociedad española nunca ha sido una sociedad caracterizada especialmente por el ahorro, ha sido una sociedad comparada con otros entornos culturales, ¿no? Y sin embargo ahora sí es algo que los consumidores están teniendo en cuenta, evidentemente debido a la situación de incertidumbre. Bien, si nos vamos a algunos de estos estudios que se han llevado a cabo, vamos a ver dos que son de Zorraquino. El primero es de 2021, el segundo de 2022, es decir, que son muy, muy recientes. No me voy a parar a ver, evidentemente, todo lo que hay en pantalla, porque dedicaríamos demasiado tiempo, pero sí hacernos una idea de, he señalado los principales elementos, estos 10, para ver un poco por dónde van las cosas, ¿no? Luego, si quieren, en el turno de preguntas o de discusión, pues podemos hablar de alguno de ellos. Pero, fíjense, por un lado está el all slow, es decir, queremos, para algunas cosas, un ritmo de vida más reposado. Esto tampoco es nuevo, esto venía de un movimiento de Italia, que se llamaba Slow Food, Slow Life, principalmente relacionado con restauración, pero que se ha ido trasladando a más cosas. Por otro lado, el Rethinking Home es sin duda una oportunidad de oro, y lo están viviendo y lo están disfrutando, para todas las empresas que están relacionadas con el hogar. Muchísima gente se ha dado cuenta de que el hogar es un sitio en el que cuanto más cómodo se esté, mucho mejor. Había gente que no había pisado su casa en los últimos años prácticamente, evidentemente estoy bromeando y exagerando la situación, pero que ahora pues se ha dado cuenta de que invertir en el hogar también mejora la calidad de vida, ¿no? Una cosa que me interesa mucho es, porque trabajo mucho el sector del retailing, es el tercero, el automatic retail, empresas que están como una opción más, casi convirtiéndose en empresas logísticas, ¿no? Transportando productos con compras en Internet y haciéndoselo llegar al consumidor final. Hay empresas que se están especializando en esto y que directamente ni tienen comercio o tienen un comercio muy pequeño e incluso, como veremos más adelante, empresas que sí lo tienen, pero que están adaptando naves industriales con un suelo mucho más barato para potenciar esa venta online directamente, ¿no? Muy interesante, podemos hablar luego de ello si les parece. El número 4, el Right to Repair, tiene que ver con la sensibilidad derivada de esta nueva ola del ahorro por reutilizar o tratar de alargar la vida útil de muchos productos. Es cierto que somos consumidores de usar y tirar, de desechar y sustituir, y esta nueva ola también con esa conciencia medioambiental está llevando a tratar de alargar, ¿no? De conseguir una mayor durabilidad de los productos. Y luego otros elementos desde el punto de vista del consumidor, como pueden ser este blended leisure. Esto tiene que ver con si en una sociedad como la española fundamentalmente el ocio era en la calle, resulta que ahora, sobre todo nuevas generaciones, están combinando cada vez más, pero no solo nuevas generaciones, el ocio digital con el ocio offline o el ocio en la calle, ¿no? El remote luxury me parece también muy interesante porque las empresas de alta gama, de lujo, de productos, por ejemplo, de moda o incluso de otros sectores, eran muy reacias a entrar en la digitalización comercial de sus procedimientos, y resulta que ahora, bueno, cuando ha habido que cerrar establecimientos, se han dado cuenta de que era una opción válida y que había que considerarla, ¿no? Y también es algo que yo creo que ha venido para quedarse.
todo lo que tenga que ver con temas de salud mental, los nuevos nómadas, ¿no? Gente que puede trabajar desde cualquier sitio. Nosotros estamos desde la Universidad de Almería trabajando con un proyecto relacionado con el marketing, el turismo rural, muy aplicado al marketing turístico, y resulta, bueno, pues que en muchos entornos rurales aparece ahora, hay un aumento de población porque aparecen personas que son profesionales liberales que pueden trabajar desde cualquier sitio y optan por esta modalidad, ¿no? Y luego una cosa fundamental, la voy a repetir varias veces desde varios enfoques a lo largo de esta charla, que es el activismo de marca, ¿no? Los consumidores ya no solo queremos un producto de calidad, eso lo damos por hecho, o un servicio bueno, que por supuesto se valora en gran medida, sino que además queremos saber esa empresa que nos ofrece eso, cómo piensa, qué hay detrás, cuáles son sus valores, cuál es su posicionamiento ante determinadas situaciones sociales con especial incidencia en el tema medioambiental, pero no solo el tema medioambiental. ¿Cuáles son? Bueno, aquí habla de cuál es su opinión sobre desigualdades sociales, sobre si hay involucración o no por parte de la empresa. Es decir, la empresa asume un rol que va mucho más allá de el intercambio de productos a cambio de una contraprestación económica. Y luego esto que él llama First Date Online, bueno, tiene que ver con cómo se están empezando a proporcionar, demandamos como consumidores, experiencias virtuales. Aquí hablamos de inteligencia artificial, hablamos de realidad aumentada, es decir, hablamos de una serie de posibilidades para ofrecer un tipo nuevo de experiencias al consumidor. Bien, en la actualización que hace de 2000, no es una actualización exactamente, es una versión diferente en 2022. Principalmente de aquí me quedo, la primera tiene que ver con consumo ético, lo hemos mencionado. El dark side me parece también muy interesante, lo mencionaba antes, reconversión del suelo comercial en almacenes especializados para envío, es decir, se trata de una innovación en el desarrollo de un nuevo modelo logístico realmente, ¿no? Para venta online. El no tabú también es muy interesante, desprendernos del qué dirán y poder avanzar en ciertos temas sociales, ¿no? Lo natural se impone al cómodo, dice Zorraquino, es como lo denomina. La alimentación, temas de alimentación donde no solo nos preocupa como consumidores qué ingredientes tiene o cómo se ha elaborado el producto, sino cuáles son esos valores, de nuevo, morales que subyacen a los mismos. El neocañí también me parece un nombre muy acertado, muy de marketing, ¿no? Muy marketingiano, este neocañí, que es ese orgullo por la identidad y volver al costumbrismo. Bueno, hay ciertos productos que han recuperado valor y que ahora mismo se están convirtiendo casi en productos de culto. Y bueno, lo demás prácticamente, el tema del más allá de la asistencia empresarial tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, de la importancia de la reputación corporativa, pero me parece también muy interesante, porque luego hablaremos un poco de esto, los nuevos dioses, ¿no? El afán por controlar el entorno, por hacer el entorno en el que vivimos a nuestra medida, amoldarlo para que cubra nuestras necesidades. ¿Y esto cómo lo estamos haciendo? Fundamentalmente a través de la tecnología, es decir, utilizando, ahí lo pueden ver, desde gadgets sencillos hasta recursos muy complejos, con un desarrollo que lleva años y en el que yo en clase en la universidad lo comento muchas veces, ¿no? Un poco de broma, que cuando yo tengo dudas sobre qué tengo que hacer con mi vida en ciertas cosas, si le consulto a Google o si le consulto a determinadas apps de empresas, ellos saben mejor que yo porque objetivamente tienen toda mi información. Evidentemente es una broma, lo exagero, pero sí es cierto que tienen un histórico y que todo esto permite que cada vez se pueda ir personalizando de mejor manera los servicios que ofrecen las empresas, ¿no? Por no hablar ya del metaverso, de otras cosas que luego en la charla podemos comentar. Bien, y finalmente, perdón, el Euromonitor, no me podía faltar, habla prácticamente de lo mismo. No me paro mucho porque prácticamente lo mismo. Reconstruyendo para mejor, que tiene que ver con el tema social una vez más, anhelar la convivencia, oasis al aire libre, lo que demandamos, lo que buscamos.
Sí me parece interesante lo que llama realidad digital, es el nombre que le pone, que es cómo a través del desarrollo del comercio online y cómo a través del e-commerce las empresas están obteniendo algo que ya tenían, pero que ahora es mucho más, que se trata de datos para poder gestionar luego todo el Big Data y para poder luego ofrecer servicios mucho más personalizados que si además los unimos al geoposicionamiento que permiten dispositivos móviles, por ejemplo, pues tenemos prácticamente el pack completo. Luego hablaremos un poco de esto. La valoración del tiempo, que es distinta. Hay una cosa muy interesante aquí que es que los quiero ya. Es decir, si yo estoy tomando un café con un amigo y me dice, he leído tal libro y es maravilloso, posiblemente, digo posiblemente porque ya me ha pasado alguna vez, ¿no? Me meto directamente a ver cuál es y si me gusta, si me convence, directamente en ese momento, en la misma cafetería, le doy al botón de comprar. En la plataforma de turno, aunque en el tema libros intento acudir al comercio local, a las librerías, por un tema personal y pasional, si queremos llamarlo así, pero evidentemente es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo cualquier producto, cualquier gadget, cualquier elemento, en un momento dado, pues darle a un botoncito y tenerlo al día siguiente y con unos precios que además son incluso más competitivos. Recordemos que a veces el consumidor antes tenía que pensar que quiero comodidad, precio, rapidez, pero es que ahora algunas plataformas te lo ofrecen todo, ¿no? Dicho esto, luego lo podemos también comentar si quieren, pero soy un ferviente defensor del comercio tradicional y estoy convencido de que son dos modelos que están condenados a entenderse. Bueno, consumidores inquietos, rebeldes, obsesionados por la seguridad. La seguridad entendida, como decía antes, no solo sanitaria, sino en cuanto a seguridad financiera cuando esté haciendo una compra, seguridad en cuanto a que lo que la empresa me dice es lo que me está ofreciendo, es decir, honestidad. Bueno, ahorradores y nuevos espacios de trabajo, de todo esto ya hablé anteriormente, con lo cual, pues ya está dicho, ¿no? Bien, a partir de aquí, para esta parte final, que es el bloque principal en el que nos metemos, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas? Bien, este dibujo, que no es mío, lo he adoptado, lo he utilizado con cierta frecuencia y me gusta mucho, marca muy bien en un solo gráfico, en una sola figura, lo que representa la figura del profesional del marketing, ¿no? Por un lado, creatividad, por un lado, ese artista, por un lado, esa capacidad de ver lo que otros no ven o de trabajar con marketing lateral, por ejemplo, trabajar con elementos que van de la mano de ese elemento, de esa capacidad de crear. Y por otro lado, la parte analítica, la parte científica, la parte de investigación de mercados, de ser capaces no solo de generar datos o de obtener datos, sino de interpretarlos. Hace años, conseguir datos era algo fundamental para las empresas y para el marketing, evidentemente. Hoy en día conseguir datos, evidente, es fundamental, pero ya no es el objetivo en sí, porque es relativamente sencillo, relativamente. Hoy en día lo importante es que tengo tal cantidad de datos, tal cantidad de información, que lo que necesito precisamente es filtrarla, quedarme con la que realmente me va a proporcionar información para la toma de decisiones y saberla interpretar adecuadamente, saberla utilizar para estrategias empresariales. Eso es lo realmente importante. De nada me sirve empezar a darle a 500 botones y tener 2 millones de folios de información, ¿no? Bien, esto es un poco lo que se pide al director de marketing, a la persona que dirige un departamento de marketing actualmente, ¿no? Conocimientos digitales que van más allá de los que se pedían antes. No se trata de ser programadores, pero sí de saber cómo funciona esto por dentro, qué opciones tenemos. Yo imparto una asignatura en cuarto en el grado en marketing que se llama Gestión Integral de la Imagen y trabajamos muchísimo cómo afrontar crisis de comunicación, qué hacer cuando viene una crisis de comunicación. Es una parte que yo creo que incluso disfrutamos bastante en clase, por lo menos yo la disfruto, y eso es también
una capacidad imprescindible en la persona responsable del departamento, fomentar esa capacidad de fomentar valores, de tener claro cuál es el posicionamiento en todos los aspectos de la empresa y la capacidad de analizar datos, fundamental. Bien, a mí me gusta decir que hemos pasado de la época del Mad Men, fabuloso y recomendable serie, de la época del Mad Men a la época del Math Men, la época en la que la creatividad sigue funcionando, pero le da paso, y con una alfombra roja además, al Big Data, muy importante. Bien, a partir de aquí voy a mencionar en muy poquito tiempo, voy a hablar un poco de qué pasa entonces con las ventas hoy en día, qué pasa con la sostenibilidad, qué pasa con la innovación, qué pasa con el e-commerce, con el marketing móvil o mobile marketing, con la omnicanalidad y con la experiencia de usuario. Ese es mi reto para contarlo en 15-20 minutos. Bien, ¿qué está sucediendo? Los presupuestos de muchas empresas se reducen. Hablamos ya de la etapa post-pandemia, la etapa, bueno, post-pandemia quizás es una forma de describirla muy optimista, pero bueno, las palabras transmiten ilusión y transmiten también deseos, yo la llamo así. Pero bien, la etapa actual. Bien, presupuestos que se reducen. ¿Qué significa? Que ahora más que nunca se necesita eficiencia en la gestión comercial. Es decir, muchas acciones que tenían repercusión a largo plazo ahora nos están pidiendo que exista esa conversión en ventas en un plazo menor. Eso no es sencillo, pero es la situación en la que vivimos actualmente. Por tanto, estrategias que se basan en atención y retención fundamentales. Antes lo mencionaba, no solamente acciones de venta, sino programas también de fidelización, incluyendo estos programas, obviamente, las recomendaciones a través de generación de contenidos por parte de nuestros clientes. Fundamental. Luego podemos seguir hablando de esto, yo creo que son ideas que todos tenemos en la cabeza, que son evidentes, por eso no desarrollo mucho la idea, pero es fundamental, luego podemos hablar. Bien, planificación no tan a largo plazo, ¿por qué? Pues porque no sabemos lo que va a pasar. Yo me acuerdo, cuando yo empezaba en marketing, se hacían planes de negocio de 5 a 10 años, que no es que no existan, la empresa tiene que saber hacia dónde quiere ir, pero es cierto que es que de aquí a 4 o 5 años es que no sabemos ni cómo está la situación. Es que si estás planificando simplemente a nivel personal un viaje de trabajo, un viaje de vacaciones, de aquí al verano no sabes cómo va a estar la situación. Es decir, el entorno ha cambiado y tenemos que adaptarnos. ¿Qué significa eso? Informes permanentemente, es decir, la exigencia que hay ahora para los responsables de marketing en las empresas del nivel de reporting es mayor que nunca. Y tenemos que ser capaces de fijar objetivos, como se ve aquí, cuantificables a corto plazo. Eso, bueno, es un cambio importante que se ha producido o que se ha potenciado. En cuanto a sostenibilidad, que antes mencionaba, los modelos de negocios sostenibles antes eran una opción que nos daba una ventaja competitiva. Actualmente, y cada vez más, se convierte ya en una obligación por parte de la empresa. Ya no se convierte solo en una ventaja, ya es que es un must, ya es que hay que tenerlo. A esto es una otra cosa. Ha habido muchos problemas de suministro, en la cadena de suministro, bueno, pues porque evidentemente no había movilidad entre países durante, llevamos ya 2 años prácticamente en esta situación, era muy complejo, se ha tenido que optar por buscar productos locales en algunas situaciones. Bueno, esto se puede convertir además en algo que podemos ofrecer como un compromiso y una conciencia por desarrollo local, de empresas locales y además acortando cadenas de suministro con la evidente consecuencia que tiene en cuanto a sostenibilidad en los modelos. No significa que sea la única opción. Me refiero a que esto se está potenciando y está sucediendo más que antes. En todo caso, con la idea que me quedo aquí, fundamental es que tenemos que ser capaces de transmitir, de desarrollar y transmitir, lo que no se transmite, por mucho que lo hagamos,
nos sirve para mucho, más allá de la conciencia que podamos tener a nivel personal, pero no empresarial, modelos de negocios sostenibles. ¿Basándonos en qué? Bueno, aquí tenemos los objetivos de desarrollo sostenibles que nos marcan entidades supranacionales, y no significa que tengamos que atenderlos a todos ellos, pero estamos hablando de algunos que son importantes, como fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía, asequibles no contaminantes, es decir, movernos en un entorno en el que nuestra propuesta de valor tenga en cuenta esta sostenibilidad del modelo. Es lo primero que te preguntan incluso potenciales inversores, no ya solo los clientes. ¿En qué deriva esto? En inversión. Yo la recomiendo más que nunca en todo lo que favorezca la reputación corporativa, especialmente en RSC, responsabilidad social corporativa. Seguimos. Innovación. ¿En qué puedo innovar? Puedo innovar en el modelo, puedo innovar en el tipo de producto o en la propuesta de valor. Puedo innovar en la forma en que se entrega ese producto o en la que se hace llegar ese valor. Y puedo innovar en la relación con el cliente. Es decir, las empresas pueden innovar de muchas formas si atendemos a la gestión en marketing. Podemos innovar de muchas formas diferentes y todas muy atractivas. Lo que tenemos que ser capaces es de saber qué es lo que realmente valoran nuestros potenciales clientes. Es decir, si yo quiero innovar, no debe ser algo que sale de dentro hacia afuera, sino atendiendo a las máximas del marketing, siempre de fuera hacia adentro, consumidor, cliente en el centro de mi estrategia, análisis de necesidades y a partir de ahí, innovación. Fundamental la investigación de mercados y no dar, como siempre digo yo, no dar nada por hecho. Vamos a preguntarle a la gente, vamos a consultarlo, vamos a hacer una buena investigación. Esto se traduce en sistemas de análisis de datos de clientes fundamentales hoy en día. Business Intelligence y Big Data. Me he traído esto para ver de dónde salen estos datos, ¿no? Cuando hablamos de data, bien, pero bueno, estos datos de dónde vienen. Bueno, pueden ser internos, pueden ser externos. Fundamentalmente, operaciones transaccionales y datos de registro, principalmente datos de registro. Y desde fuera, redes sociales. Trabajando con esto, somos capaces de obtener muchísima información hoy en día. Ya que hablamos de todo esto y que hablamos de modelos de inteligencia, de predicción analítica, pues me he querido traer esto que además desde que sucedió estaba deseando incluirlo en alguna diapositiva para compartirlo, que bueno, eran los datos que anunciaban, lo marco aquí, que Nadal, llegado a este momento, ¿no? Después de 2 sets abajo y perdiendo el primero, incluso como se ve en la foto de abajo, la situación era todavía peor un poquito más adelante, los modelos indicaban que su porcentaje de éxito era un 4%. Bien, esto se ha criticado mucho, ¿no? Ha puesto incluso en duda algunos de estos modelos. Bien, yo quiero decir una cosa. Evidentemente, un 4% es una probabilidad muy baja, pero existe esa probabilidad. Es decir, ese 4% lo que quiere decir es que basándonos en históricos, basándonos en una serie de datos, basándonos en el perfil de los jugadores, incluso solo en 4 de cada 100 ocasiones en la que estuviéramos como aquí, este partido lo habría ganado Rafael Nadal. Esto es lo que indican estos datos, ¿no? Evidentemente, pues Rafa Nadal es un crack, es una figura impresionante del deporte, pero también de una fortaleza emocional tremenda, y bueno, pues si alguien podía obtener ese 4% era él, y así lo hizo. Pero me parecía relevante comentarlo, ¿no? Sí es cierto que estos modelos son siempre mejorables. Por ejemplo, en el tenis no se incluyen en los modelos de predicción cosas que en fútbol sí. ¿Cuál es el equipo local? Aquí no, y es cierto que los aficionados pueden tener predilección por uno u otro jugador. Es decir, por no pararme mucho aquí y que nos dé tiempo a terminar en la hora establecida, son mejorables, pero por supuesto fundamentales. Bien, temas de online y digitalización. Pues, ¿qué voy a contar? Empresas que eran reacias a esto, hoy en día una parte muy importante de su negocio viene por aquí.
Yo recuerdo el caso de Mercadona. Mercadona es una cadena de supermercados con una cuota de mercado que solamente en Suiza se da en el tema de supermercados, con Mairos, la empresa. Es prácticamente una cuota de mercado objeto de estudio en muchos sitios. Pero no entraban en el tema online. No entraban, entre otras cosas, porque para una cadena de supermercados, para otros establecimientos también, pero para una cadena de supermercados es muy importante tener al cliente en el punto de venta. Lógicamente, pues por compras de impulso o por una serie de compras que no tenías previstas y que terminas haciendo. Pero al final tuvieron que entrar, porque vieron que o entraban o se quedaban fuera. Han hecho una apuesta importante, siguen sin ser especialmente potentes en cuanto a la plataforma que muestran, pero evidentemente han crecido mucho y su venta online es muy grande, ¿no? Algo parecido sucedió con Zara, que fue de las últimas que entró, pero Zara, desde que entró prácticamente al poco tiempo, comenzó a liderar también las ventas online. Es decir, esto está aquí. Y además se ha hecho una ruptura de la barrera digital. Normalmente la edad que tradicionalmente, ¿no?, que se utiliza es a partir de 55 años, si han entrado en estas tendencias o no, y en este caso es obvio que sí. Es decir, mayores de 54, como figura aquí, pues utilizan muchísimo también las plataformas digitales. Es decir, se ha extendido a casi el conjunto de la población, exceptuando determinadas personas ya mayores. Generación de branding a través de técnicas SEO, acciones SEO y SEM. Y principalmente también comentar que aparecen nuevos canales, múltiples canales, sobre todo con una apuesta que ya venía, no es nueva, pero ahora aún más, por imagen. Y dentro de la imagen, vídeos. Todos sabemos que hay redes sociales que en un principio no trabajaban incluso con foto, luego entraron a la foto y ya hasta vídeo, ¿no? Es decir, los vídeos cortos, si yo como consumidor le doy a un vídeo y veo que dura 4 minutos con 50 segundos, eso que no llega ni a 5 minutos, nos parece una barbaridad, salvo que nos interese muchísimo el tema. Entonces, vídeos cortos. Bien, a esto se une el mobile. Es decir, no solamente trabajamos con el comercio electrónico, sino que además yo le doy un botoncito desde mi casa y compro, pero es que estoy en un supermercado o estoy esperando el autobús y mientras estoy haciendo cualquier acción. Algún dato que me parece interesante. Casi el 80% de los internautas se conectan vía smartphone, me parece interesante porque es por encima, por ejemplo, de un ordenador personal y prácticamente al mismo nivel que laptop o portátil o un dispositivo móvil, como pueda ser una tablet, ¿no? Y otro dato que en algún caso he comentado y me han dicho, y poco me parece, es el siguiente, ¿no? En torno al 60 y mucho por ciento, entre hombres y mujeres en Estados Unidos, no pasan más de una hora sin chequear su smartphone. Luego, evidentemente, las marcas tenemos, las empresas, tenemos la posibilidad de estar en el bolsillo permanentemente de nuestros potenciales clientes, de estar en su mano. Cuando tenemos apps instaladas en nuestro smartphone, nos parece, hay algunas que a lo mejor usamos menos, pero el impacto visual, aunque no nos demos cuenta, existe, está ahí. Es decir, nosotros estamos moviendo pantalla y estás viendo, aunque sea muy rápidamente, esa imagen de esas empresas. Bueno, aumento de compra en horario, incluso laboral, ¿no? Un dato muy interesante también con el tema del teletrabajo. Bien, por terminar con la parte de mobile, dos cosas. Una, geoposicionamiento, estrategias de social local mobile, el poder añadir a todo esto contenidos multimedia y también añadir información sobre dónde estamos en cada momento es fundamental. Y esto abre posibilidades casi infinitas para hacer muchas cosas. Luego hablaré de omnicanalidad, que es una de ellas. Y otro tema interesante en mobile es el uso de las apps que hablaba antes, pero también de la gamificación. Bueno, esta palabreja que ya se ha quedado. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque nos gustan los retos, nos gusta implicarnos,
Yo pongo muchos ejemplos de empresas que están haciendo acciones para conectar con sus clientes, incluso a veces no regalándole un producto o dándoselo a degustar, sino a cambio de participar de alguna forma en algo divertido. Y los consumidores lo valoramos más. Es decir, queremos implicarnos con las marcas, queremos ser parte de ellas, queremos que nos pregunten qué sabor quieren desarrollar, queremos que nos pregunten si estamos de acuerdo o no con los cambios que han hecho en su nueva imagen. Evidentemente la empresa decide, pero la información, el saber que puedes participar de alguna forma con este tipo de implicaciones con la empresa favorece mucho el compromiso, la lealtad del cliente. Por tanto, todo esto relacionado con programas de retención de clientes, de lealtad y de mayor implicación del cliente. Bien, y pasamos al penúltimo punto y además uno de mis favoritos, ¿no? Yo entiendo que soy incluso pesado ya a veces hablando de omnicanalidad, de esta estrategia omnichannel, pero es que me parece, bueno, cuando yo empezaba a hablar de esto hace un tiempo, esto era algo incipiente, era un término que casi ni se utilizaba, se hablaba de multicanalidad, por supuesto, pero es que ahora ya todos somos conscientes de la importancia que tiene esta omnicanalidad. ¿En qué consiste? Bueno, fundamentalmente aprovecha que estamos, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Conectados, hiperconectados, y nuestra forma de vida es digital, por excelencia, con lo cual estamos muy acostumbrados, antes mencionaba lo del metaverso, bueno, estamos muy acostumbrados a unir lo online, lo offline, y ahora todavía más con la pandemia. Ya llega un momento en que hasta las reuniones son por videoconferencia, con lo cual ya no sabes si has visto a alguien en persona, lo has visto a través de una pantalla. Es decir, todo esto está conformando un único espacio de convivencia y las empresas deben ser capaces de gestionar su oferta comercial y el desarrollo de su estrategia de marketing para desarrollar estrategias omnicanales. ¿En qué consisten? Bueno, pues muy rápidamente, si la estrategia de canales únicos era, pues vendo en un solo canal, puede ser online, offline, la de multicanalidad era, vendo en más de un canal, pero a lo mejor el surtido de productos es diferente, o la estrategia de precios es distinta, o las ofertas que puedo poner son diferentes en función del canal seleccionado. Con esto llegamos a lo que se dio en llamar el cross-channel, que consistía en, no, yo quiero ofrecer a mis clientes, ya compren en tienda, ya compren online, ya compren a través de un dispositivo determinado, las mismas condiciones, que sientan que soy una misma empresa. Bueno, ¿dónde llega entonces la omnicanalidad? Que a veces se confunde con esta última. Va mucho más allá. Es ser capaces de generar experiencias únicas para el cliente, una experiencia única de marca, combinando lo mejor que nos ofrece el entorno online y lo mejor que nos ofrece el entorno offline. Esta sería la gestión omnicanal. Es decir, saber que el cliente está en un establecimiento determinado, pues, y en mi tienda, pues porque resulta que tiene mi app y por geoposicionamiento yo sé que el cliente está en este sitio y le voy a hacer una oferta concreta de esta tienda, o me va a permitir toda esta estrategia que si está haciendo búsquedas de un producto como pueda ser, pues no sé, un flash drive, ¿no? Para, yo qué sé, por decir algo, para el teléfono eh, o para la tablet, pues decirle incluso en tiempo real en qué departamento, en qué zona está ese departamento, llevarle casi de la mano como si fuera un asistente virtual, y no solamente eso, sino además es que luego sé si ha ido o no ha ido. Es decir, eso retroalimenta también el Big Data. Todo esto son posibilidades que la omnicanalidad nos está ofreciendo, y las experiencias que permiten ofrecer al cliente son muchísimo más impactantes, muchísimo mejores. Hay muchos ejemplos, podemos hablar de alguno de ellos, no me quiero parar por aquello de llegar a tiempo, pero hay muchísimos y a mí además me encantan. En marketing turístico, antes hablabas del tema del turismo, se está utilizando mucho, mucho, también incluso combinando realidad aumentada, combinando inteligencia artificial, para ofrecer experiencias muy impactantes. Bueno, una cosa importante de este concepto que trabajamos tanto en marketing, ¿no? De experiencia de usuario, es que no se trata solo
de que el cliente quiera esa experiencia durante el consumo o el uso del producto, es decir, una vez que ya he adquirido el producto o lo he contratado, sino también en la etapa inicial, es decir, en la compra, y eso significa que muchas de las web o muchas de las plataformas menos, pero algunas web, deberían hacérselo mirar para mejorar muchísimo la experiencia de usuario. Parece mentira que todavía encontremos algunas web donde el método tradicional, el modelo estadounidense es te pongo el clic te pongo el enlace para venderte el producto desde que entras, ¿no? Prácticamente. Lo estoy enfatizando un poco para que se vea clara la idea. El modelo europeo es más retraído, tradicionalmente es más modelos informativos, te ofrezco información y ya si te parece bien y te parece atractivo el producto, pues ya hay un botoncito donde le das y puedes comprar. ¿Cuándo tiene que formalizar una empresa la venta? En el momento en que el cliente quiera. Es decir, desde el primer momento. No podemos primero, no, espérate, no me compres, que primero te voy a contar todo lo que hay, ¿no? Yo quiero comprar el producto ya. Bueno, todo esto está cambiando, pero aún hay muchas web donde la experiencia de usuario es bastante deficitaria, ¿no? Bastante negativa, bastante mala. Todo lo que no sea muy buena, vamos a considerarlo mala, porque aquí no hay término medio. Si no me convence, el consumidor cambia rápidamente. El tiempo medio puede ser 10-12 segundos, no más, y me estoy pasando. Depende si me interesaba mucho el producto y he entrado voluntariamente. Si no, está en torno a 5 o 6 segundos. Es un vistazo. Si me convence, sigo, y si no, busco otro. Esto va así. Y yo añadiría a esto, aunque no esté en la diapositiva, el después. Cuidar la experiencia de usuario después es también fabuloso. Hay cadenas hoteleras que una vez que ya has terminado te escriben, por favor, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, te proponen nuevas cosas. Bueno, en definitiva, experiencia integral de usuario. ¿Esto qué términos conlleva? Generación de experiencias basadas en sentimientos, emociones, vivimos en la etapa de los vínculos emocionales con las marcas, marcas que me caen bien y marcas que me caen mal, interacción con los clientes, incluso co-creación con clientes o con otras empresas, implicación, lealtad, es decir, compromiso, ¿no? Bien, esto es un ejemplo que a veces pongo. Me he acordado de esto, no lo había puesto, pero me he acordado porque ahora lo han abierto en Dubái también. Esto es una empresa que se llama Dinner in the Sky y, bueno, que lo que ofrece es un restaurante, pero claro, ¿realmente es un restaurante lo que me ofrece esta empresa? No, es mucho más, ¿no? Si hiciéramos un análisis desde el punto de vista del marketing, pues obviamente no es que sea lo de menos, pero casi. La comida no es que sea lo de menos, porque en concreto estas fotos son en Bruselas y era con un cocinero con estrella Michelin. Luego mal tampoco es que se comiera, ¿no? Pero lógicamente lo que estamos ofreciendo es algo que va mucho más allá. No estoy pensando si voy al restaurante con estrella Michelin A o al B. Estoy pensando si voy a esto o no voy. Hay pocas empresas o pocas opciones, ¿no?, en el mercado que sean tan contundentes, tan fuertes como para decir o me quieres a mí o es que no quieres este tipo de producto porque soy yo quien lo oferta, ¿no? Apple es el rey de esto, con su iPhone, con su iPad, con nombres que son incluso diferentes a los que usa el mercado. Bien, por tanto, última diapositiva o penúltima diapositiva para terminar. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo que he hecho ha sido esta barbaridad intencionadamente, que es innovación desde la reinvención, cosas que tenemos que tener en cuenta, pues sacar todo esto de golpe. Respuesta ágil, colaboración con el cliente, honestidad y empatía, autenticidad, necesidad de diferenciación e incluso de personalización. Para ello tenemos la posibilidad de utilizar Big Data o inteligencia artificial. Cliente, más que nunca, el centro, el eje central de cualquier decisión de la empresa. Nuevos canales de comunicación, modelos sostenibles en todo caso, una parte muy importante de contenidos audiovisuales y digitales, confianza, todo lo que hemos hablado antes de uso de TICs, del mobile marketing, del e-commerce, de la omnicanalidad. La omnicanalidad es fundamental y cada vez más la vamos a demandar y no va a tener sentido. Por eso antes decía, soy un ferviente defensor y un apasionado del modelo de comercio de la tienda, del modelo tradicional,
del sector del retailing tradicional, pero porque entiendo que son absolutamente compatibles y que van a ofrecer cosas distintas, pero complementarias con los modelos de comercio electrónico. De aquí la importancia de la omnicanalidad, tecnología y digitalización. Y luego 3 cosas principales, ¿no? Con lo que quiero terminar. Flexibilidad. Antes mencionaba que hay determinadas variables que tienen un peso distinto al que tenían antes, por todo el entorno en el que nos movemos actualmente. La flexibilidad es una de ellas. Refuerzo de la imagen de marca, también fundamental, e entendida como gestión de branding en un amplio sentido. No solamente, decía antes, porque la marca representa un producto, sino porque la marca representa unos valores que hay detrás de ese producto. Y eso lo queremos tener en cuenta. Los consumidores dedicamos tiempo, sobre todo población joven, a mirar etiquetas, por ejemplo, en un supermercado cuando vas a comprar algo. Incluso queremos saber quién hace esto, ¿no? Cosa que antes no era tan frecuente. Y finalmente, ser capaces, si lo somos, tenemos mucho ganado, de conectar, de generar, de crear vínculos emocionales con nuestros clientes y con la sociedad en general. No solamente, yo utilizo a veces el término cliente, pero con la sociedad en su conjunto. Bien, con esto termino, aunque falta una diapositiva, que es esta. Y bueno, con esta diapositiva lo único que quiero transmitir es que, dicho todo lo anterior, muchas de las estrategias, de las técnicas, esto no sería una estrategia sino una técnica, que tradicionalmente se han utilizado en el marketing, siguen funcionando. Con lo cual, no se trata de desechar todo lo que se ha hecho anteriormente en marketing, sino todo lo contrario, ser capaces de utilizar técnicas que ya conocemos, pero adaptarlas a un nuevo entorno que es, o esa es mi sensación, como el que les acabo de presentar. Y bueno, pues nada más, yo creo que lo he ajustado perfectamente al tiempo y ahora quedo a su total disposición para cualquier comentario, cualquier pregunta o lo que desee. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis. Ahora mismo estoy como tú antes, no puedo volver a ponerme la cámara, pero bueno, no pasa nada. Puedo poner yo, me imagino. Da igual, como tú prefieras, a mí no me importa. Que muchísimas gracias, que yo creo que no solo a mí, sino al resto de asistentes nos ha parecido súper interesante. Y bueno, también preguntaban por aquí si podrías compartir el PowerPoint que has expuesto. Sí, pues si os parece bien, si quienes queráis tenerlo, me podéis escribir a mí al correo de cmarketingalmeria@cmarketingalmeria.es y os lo mando. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que haya quedado en el tintero, pues escribirla por el chat y vamos solucionándola. Aquí tenemos ya. Pregunta Ana Fría. Buenos días, José Luis. ¿Crees que las empresas están incorporando de forma óptima los ODS? Pues no, todavía no. De hecho, el otro día me llamaban precisamente, yo colaboro con una entidad en Florida, Florida Institute of Management, que trabaja fundamentalmente temas de gerencia, pero trabaja mucho el marketing. Colaboro con ellos desde hace tiempo. Precisamente estaban buscando profesionales que impartieran formación sobre esto porque las empresas lo están demandando y realmente no se lo encuentran. Las empresas siguen utilizando los modelos de informe que existían antes, los modelos de gestión de clientes que utilizaban antes. Ya ha cambiado bastante, pero yo creo que aquí ha cambiado a un ritmo muy superior al que lo están haciendo los directivos o las personas responsables de gestionarlo, ¿no? La respuesta, Ana, sería que no. Es decir, hay empresas que lo tienen y no le sacan casi partido y empresas que directamente, bueno, pues como decía, están ahora... Sí hay una cosa que me parece interesante y es que están buscando... o sea, son conscientes de que no le sacan partido y quieren intentar buscarle mejor uso, ¿no?
El problema muchas veces es quién gestiona luego este tipo de dispositivos, de sistemas, y qué nivel de compromiso tiene para hacerlo. Es decir, los seres humanos, ¿no? Somos muy reacios al cambio, a todo lo nuevo. Y si os dais cuenta, hay una cosa que Emilio Duró, un conferencista, ¿no? Dice mucho, y es, cuando te hacen un cambio en el software de tu empresa, cuando te cambian el sistema operativo, dice, joder, vaya porquería, el otro sí que era bueno, ¿no? El antiguo sí que era bueno. Y esto es porque significa tener que adaptarnos a cosas nuevas, tener que meternos y aprender cosas nuevas. Claro, esto es como si te compras un iPhone 13 y luego lo usas para llamar y poco más, ¿no? Y 3 mensajes en WhatsApp. Está infrautilizado. Con lo cual la respuesta es no. Y además es un tema interesante en el que antes hablaba de inteligencia de negocios, y esta es una herramienta muy útil para ello, ¿no? Tenía el micro apagado. De acuerdo, ok. Pues mira, te voy a preguntar, vamos a hacer otra pregunta de Rodrigo Díaz. Dice, buenos días, José Luis, una pregunta. El sector de las criptomonedas ha entrado muy fuerte en nuestro entorno, englobando desde gobierno a una persona a pie. Quería saber su opinión sobre dicha industria y cómo cree que el marketing puede afectar a una cosa con valor fiduciario como esta. Muchas gracias. Bueno, evidentemente es un tema interesante. Ahora estamos haciendo, bueno, no, lo está haciendo un estudiante, un TFM precisamente sobre este tema, y estamos descubriendo, bueno, vuelvo a utilizar un plural estático, está descubriendo, y yo como tutor voy detrás encontrando cosas, pues algunos elementos muy, muy interesantes, ¿no? ¿El marketing qué papel puede tener? Bueno, fundamentalmente, por lo que entiendo de la pregunta, ¿no? Porque dice su opinión sobre si el marketing puede afectar a una cosa con valor fiduciario. Evidentemente, en este caso, el marketing tiene un papel muy importante, que lo tiene aquí y fundamentalmente muy parecido al que tiene en sector servicios, cuando son cosas intangibles, que es generar confianza en el consumidor, generar credibilidad. Hay que tener en cuenta, sin meterme mucho ya en el sector, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay intereses detrás de este sector, intereses a favor, pero muchos intereses en contra también. Con lo cual, claro, como consumidor, si te llegan ciertas noticias, la sensación de incertidumbre es grande. Luego, el papel fundamental, si hubiera que destacar uno solo del marketing aquí, generación de confianza, generación de creación de cierta certeza, ¿no? En cuanto a las bondades del producto, en cuanto a la seguridad que pueda tener. Esa sería la fundamental. Gracias, Rodrigo. Seguimos con otra pregunta de Juan Francisco Díaz. Buenos días, José Luis, gran charla. Respecto al Mad Men versus Mad Men, ¿no crees que con tantos impactos como recibimos ahora es importante la parte creativa? Absolutamente, y además aprovecho porque he dicho antes que soy muy insistente con algunos conceptos, y hay uno en el que soy pesadísimo y que al leerte me he dado cuenta que no he sido tan pesado como otras veces. Lo he dicho, pero no he sido tan contundente, que es la diferenciación. Y para ser capaces de diferenciarnos hay que tirar de creatividad. Lo que sucede es que antes uno intuía algo y a partir de ahí desarrollaba un modelo creativo y se diferenciaba. Hoy, ¿qué sucede? Pues que tenemos al alcance la posibilidad de obtener información en tiempo real incluso, de los consumidores, y saber realmente qué es lo que pueden valorar. Es decir, no lo que a mí me parece interesante como empresa, sino lo que de verdad, cuando se habla de mejoras de producto, yo siempre digo, y esto es una discusión, por ejemplo, nosotros impartimos asignaturas de marketing en el grado en agronomía, impartimos asignaturas en el máster en que hay de agronomía, ¿no? En el máster, y otro en innovación en horticultura. Y sucede lo siguiente, cuando hablas con ingenieros, están muy concienciados con la parte de producción, de mejora genética del producto, de cómo puedo innovar, de cómo... Y la parte comercial no tanto, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, una innovación no tiene valor si no lo genera realmente a algunos clientes. Es decir, es que mi producto ahora es más cómodo o es más sano. Lo perciben así los clientes. Si los clientes no lo perciben así, no ha generado realmente valor ninguno. Nosotros
podemos tener la conciencia tranquila de que lo hemos mejorado técnicamente, pero no aporta mayor valor al cliente. En este caso, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Es decir, la creatividad es fundamental, como bien apuntas, es fundamental, pero basada en datos. Es decir, yo tengo que ser ese mathman para una vez que ya tengo esa información, que sé dónde puedo aportar valor, a partir de ahí modelos creativos. Y a veces la creatividad está en cosas muy simples. Hay modelos interesantísimos, porque en marketing, todos los que estamos aquí somos de marketing, estamos vinculados de una o de otra forma al marketing y lo sabemos, ¿no? En marketing todos somos muy listos cuando vemos algo que se le ha ocurrido a otro. Y decimos, ah, claro, eso es muy sencillo. Sí, es muy sencillo, pero se le ha ocurrido al otro, no se te ha ocurrido a ti se te ha ocurrido ahora, ¿no? O valoras positivamente lo que ha hecho. Entonces, por supuesto, la creatividad va a seguir teniendo un papel fundamental. La creatividad entendida como la capacidad de análisis también de cómo puedo proporcionar ese valor de formas diferentes, ¿no? O cómo puedo comunicar algo de una manera diferente. Pero absolutamente la creatividad, de hecho, si os fijáis, ahora ha habido campañas maravillosas, muy creativas. No sé, estoy recordando las de Netflix, por ejemplo, que ha hecho con esos publicidad en la calle, ¿no? Precisamente en la calle, ellos con esos carteles enormes, esas lonas publicitarias enormes, tirando de una creatividad maravillosa, por supuesto que sí. Gemma Góngora pregunta, ¿crees que la inmediatez a la hora de comprar productos a través de dispositivos móviles es contraproducente al respecto del medio ambiente y por tanto afectaría en el cumplimiento de los ODS ligados a este tema? Hombre, evidentemente, si nos vamos a un punto de vista muy estricto, todo lo que signifique mucho consumo tiene sus consecuencias medioambientales. Eso es obvio, ¿no? Lo que sucede es que es imparable. Es decir, lo que habrá que ver es cómo gestionar eso de la mejor manera posible, que posiblemente tenga que ver con elementos logísticos, ¿no? Es decir, la situación va a ser esa. Lógicamente, un mayor consumo tiene unas consecuencias y un impacto sobre la sociedad, pero es que es imparable. Es imparable porque forma parte ya de nuestra sociedad y es más, yo hablaba antes de generaciones jóvenes, pero si nos vamos a los niños que han vivido desde el principio, ¿no? Desde que empiezan a comprar esto, es que no entienden que no exista esto para muchas cosas. No sé, tú le das a un niño, un ejemplo muy simple, pero yo creo que es significativo, le das una fotografía en papel a un niño pequeño y lo primero que hace es así con los dedos, ¿no? Intentando hacerle el zoom y cuando ve que no, te la da como diciendo qué porquería es, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Es decir, eso es imparable. ¿Dónde puede estar la solución? En modelos logísticos que sean mucho más racionales o cadenas más cortas, ¿no? Es donde podría venir. Pero lógicamente tiene un impacto, claro. Completo también un poco la pregunta de Gemma, que seguía escribiendo por debajo, pero se han adelantado algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, si Amazon se propone respetar el medio ambiente como ODS, pero luego vende ese beneficio a la hora de hacer Prime, ¿lo consideramos una falsa moral de cara a la mejora de la imagen corporativa? Hombre, yo entiendo que no, pero esa es una opinión muy personal, ¿no? Evidentemente, si yo fuera el responsable de marketing de una empresa como Amazon, lo vería lógico. Otra cosa es que la empresa tenga modelos de sostenibilidad y que aporte otros valores a la sociedad luego que permitan compensar, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, sabemos que hablamos de distintas opciones. Las empresas realmente lo que están moviendo muchas, los consumidores van por ahí, es o disminuir el consumo, que hay un movimiento anticonsumo directamente, hay un movimiento interesante, ¿no? Un movimiento social anticonsumo. En la Universidad de Almería hay gente que está trabajando este tema desde el punto de vista del marketing y con unos resultados muy interesantes. Pero también hay otros modelos que lo que hacen es optar por, vale, mi huella de carbono existe, lo que voy a intentar ver cómo puedo compensarla con otras acciones, ¿no? No sé, estoy recordando entidades incluso financieras, compañías de seguro, que te permiten entrar en su web y decir, bueno, yo puedo meter información como la siguiente. ¿Dónde vivo?
Si soy estudiante, pues dónde voy a estudiar, o si estoy trabajando, pues dónde voy, cuántas veces y a dónde más o menos viajo al cabo del año, porque cada vez que uno viaja, pues también hay un impacto y demás. Y a partir de ahí te hace un cálculo de cómo, en qué programas puedes participar para compensar tu huella de carbono anual. Bueno, son otros modelos, ¿no? Evidentemente, en mi opinión, yo haría lo mismo y posiblemente lo que haría sería trabajar con modelos complementarios, ¿no? Como decía antes, cómo compensar de alguna manera o cómo tener otros programas sociales, que es lo que muchas empresas están haciendo, ¿no? De trabajar con algunos proyectos muy interesantes. Además, Gemma pregunta si crees que el mundo del influencer está desaprovechado en España a la hora de promover buenas conductas entre población, como se está haciendo en Europa, y simplemente se usa esta vía de comunicación de forma únicamente comercial. Bueno, el tema del influencer, yo aquí quizás tengo una opinión un poco, no sé si sesgada, pero he participado en campañas con influencers, entonces tengo una visión quizás muy condicionada por eso, ¿no? Anticipo, mi respuesta a Gema es que sí, que es absolutamente comercial. Dicho eso, yo creo que las empresas no están sabiendo utilizar entre comillas, ¿no?, la figura de los influencers. Es una opinión muy personal. ¿Hay algunos que lo están haciendo bien? Sí, pero lo cuento por lo siguiente. Vamos a ver, un influencer por definición se diferencia de un mensaje publicitario, de un mensaje de comunicación tradicional, en que en el segundo caso el mensaje está estructurado, y le decimos, toma Manuel o toma Ana, este es el mensaje que quiero que cuentes y te pago por contarlo, ¿no? Básicamente es la idea. ¿Qué sucede con el influencer? Las empresas tienen la tendencia de hacer lo mismo y de decirle, esto es lo que, ¿cuántos seguidores tiene? 3,5 millones de seguidores. Vale, ¿cuál es el perfil de tus seguidores? Esto no lo miran muchas empresas, porque también es interesante. Hay muchos seguidores, pero qué perfil tienen, si se adaptan o no a lo que yo busco y cómo interactúan o se involucran, ¿no? Pero bueno, en el momento en que yo le estoy pidiendo a un influencer que diga las cosas como yo como empresa quiero decirlas, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que el motivo principal por el cual el influencer es relevante y llega a la gente, se lo estoy quitando. Le estoy diciendo, deja de ser tú y compórtate como yo quiero que te comportes, di lo que yo quiero que digas y te pago por ello. Estoy convirtiendo la figura del influencer en publicidad que hace una persona que tiene muchos seguidores. Pero eso no es un uso correcto del influencer. Nosotros se hizo, ¿no?, hace un tiempo. Yo colaboro con CATA, que es la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, y hace tiempo desarrollaron una campaña con influencers. Si no recuerdo mal, eran de Alemania, de España, de Reino Unido, no me acuerdo si era de Francia, creo recordar. Claro, en el momento en que tú, y cada uno tiene su propio estilo, su personalidad, y te va a contar las cosas de forma distinta, pero es la manera en que llegan, es la forma en que llegan. Esa es mi opinión sobre el tema de los influencers, es decir, no se está sabiendo gestionar. ¿Y eso en qué repercute? Pues yo como consumidor no me creo lo que me está contando porque suena a enlatado, es decir, si yo sigo a alguien y tiene una forma de decir las cosas y de repente me encuentro que utiliza otro tono, y bueno, tú me estás contando, esto es que tienes a alguien que te está diciendo lo que tienes que decir, ¿no? No me lo creo, no me transmite. Y el problema de eso es que hay gente que en cuanto empieza a tener un mínimo número de seguidores y ya cualquier empresa le ofrece un contrato pequeñito, le hacen chiribita en los ojos y casi, permítanme utilizar el término, ¿no?, se venden a esta opción y a cambio de dinero pues cuentan lo que y cómo le diga la empresa. Y eso hace que pierda también credibilidad no solo la empresa, sino sobre todo en este caso el influencer, ¿no? Esa es mi experiencia trabajando con influencers, que luego hubo que reconducir y la campaña luego tuvo mucho éxito, ¿no? Pero siempre y cuando seas consciente de que, o sea, esto es como el meme este o el chiste de ¿para qué me invitas si sabes cómo soy? Pues aquí hay que saberlo. Si te traes un influencer tienes que saber cuál es su forma de hacer las cosas.
En cuanto, por terminar rápidamente, en cuanto a la parte de si la comunicación, creo recordar que decía, si se está utilizando para temas sociales, poquito. Se han hecho campañas interesantes, pero poquito. Sí hay cosas en las que están participando y normalmente cuando se trata de participación en marketing social tiene una credibilidad mayor. Entre otras cosas porque muchas veces no cobran, ¿no? No siempre, pero hay veces en que ni siquiera cobran. Pero sí, hay sitios donde se están haciendo campañas con influencers que están llegando muy bien a la población. Aquí quizá no hemos desarrollado eso todavía suficientemente bien. Quedan únicamente dos preguntas más. Una de Andrea Fernández que pregunta, ¿crees que las empresas tienen cada vez más presente la salud mental de los empleados y consumidores? De ser así, ¿cómo crees que el marketing puede ayudar a la potenciación e implantación de tal aspecto? Por supuesto que sí. No lo he mencionado durante la charla, pero cuando hablo de cuáles son los valores de la empresa, una de las cosas que vemos mucho es qué reputación tiene la empresa como empleador, ¿no? Como empresa que contrata. De hecho, hay rankings y nosotros en esta asignatura de gestión de la imagen los vemos, ¿no? Y los trabajamos, los comentamos. El consumidor no solamente se preocupa por... Parece que cuando hablamos de temas sociales nos vamos rápidamente a la parte medioambiental, el impacto medioambiental, pero bueno, yo recuerdo que los modelos sostenibles no son solamente medio ambiente, ¿no? Sino también muchas otras cosas. Y esta es una que tenemos muy en cuenta. Yo no recuerdo tanto como ahora que se hable, por ejemplo, de las condiciones de trabajo de tal empresa, ¿no? Antes era cuando salía no sé, alguna noticia que fuera muy impactante de algo que había sucedido en cuanto a pésimas condiciones, saltaba a la opinión pública. Pero actualmente todos los consumidores somos conscientes, por ejemplo, o muchos consumidores que nos movemos en esto y nos gusta y nos llama la atención, de que antes hablaba de supermercados, ¿no? Mercadona, pues que los sueldos de Mercadona están por encima de la media del sector o que tiene un número mayor de porcentaje mayor de empleados fijos o que el sistema de incentivos es tal, o una empresa como puede ser Leroy Merlin, pues lo mismo, ¿no? Que están por encima de la media del sector, que además tienen una serie de incentivos en función de su creatividad, aportación. Todo este tipo de elementos hace que nuestra imagen de la empresa mejore. Y nosotros lo trabajamos mucho, ¿no? De todas maneras, la pregunta es muy interesante porque, claro, si yo trabajo muy bien la reputación corporativa, yo trabajo muy bien todo este tipo de cosas y luego lo publicito tal cual, claro, parece que es que estoy trabajando en esas líneas solo para darlo a conocer, ¿no? Con lo cual son mensajes muy sutiles. Si no se entera nadie, desde el punto de vista del marketing, no tiene impacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que llegue a la sociedad, pero sin que parezca que lo estoy haciendo solo por eso, ¿no? Entonces, se trata de trabajar con mensajes muy sutiles, que la información llegue de manera indirecta, a través de otros medios no tan convencionales, pero evidentemente que hay un marketing muy importante para poner en valor, para mostrar a la sociedad lo que se está haciendo desde las empresas en temas de reputación. Y el tema concreto de los empleados, muchísima importancia, mucha. Por terminar, hay veces que, yo lo he escuchado muchas veces, a esta empresa no le compro porque me he enterado de las condiciones laborales que tiene, no ya solo fuera, que antes sí nos preocupaba, bueno, pues que Nike está trabajando con niños no sé, en Sri Lanka, ¿no? Ahora ya es incluso qué condiciones de trabajo tienen mis vecinos, mis amigos que están trabajando en esta empresa. Perdona, Silvia, ibas a decir algo. No, nada. Iba a leer la última pregunta de Antonio Soler. Pregunta, ¿crees que los programas como el Kit Digital va a hacer que pymes y autónomos den un paso adelante en la integración de procesos de marketing en el día a día de pequeños comercios o solo servirá para comprar herramientas que después no se usarán por el pequeño comercio? Pues la pregunta es muy buena, muy oportuna y además muy en línea con algo que contaba antes, ¿no? A ver, vuelvo un poco a lo mismo. Esto es como el que se ha comprado ¿no? Como el que va a una tienda y dice, yo quiero el mejor portátil que haya en el mercado, que sea un cañón.
y dicen, bueno, es que vale no sé cuánto, me da igual, yo quiero que tenga de todo. ¿Y qué uso le va a dar? Pues yo voy a utilizar Word y voy a utilizar Excel, por simplificarlo mucho. Hombre, pues evidentemente la inversión no está justificada, ¿no? Otra cosa es que a nivel personal a ti te da la gana y puedas, pues lo compras, pero desde el punto de vista empresarial no es una inversión justificada. ¿Qué va a suceder? Pues habrá empresas, a mí me ha llegado a pasar una cosa, con una empresa me acuerdo que abrió, querían internacionalizarse. Estaban con un programa de Extenda y querían internacionalizarse. Y dicen, bueno, nosotros potencialmente podemos vender ya en todo el mundo. Incluso podemos tener clientes, me acuerdo que me decía, en Australia. Y yo, ¿y por qué? Dice, pues porque hemos abierto en nuestra página web, se puede comprar. Entonces cualquier ciudadano puede comprar. Claro, yo pongo un ejemplo, ¿no? Claro, desde el punto de vista de las probabilidades puede comprar el producto. Pero yo pongo un ejemplo, un poco en plan broma para que se entienda, que es también puedo ir a un pajar, me siento y me pincho en la aguja. Pero es que las probabilidades son mínimas. ¿Qué me puede pasar? Sí, esta aguja en el pajar, ¿no? Porque yo me siento y justo ahí estaba la aguja y me pincho. Pero las posibilidades son mínimas. Las posibilidades de que un australiano, una página que ni siquiera está en otro idioma que no sea español, que no está bien posicionada, que no hemos movido, que dé con ella cuando esté buscando algo para comprar tu producto, hombre, pues los milagros existen, ¿no? Volvemos al 4% de Rafa, ganó el partido al final. Los milagros existen, pero son difíciles. ¿Aquí qué puede pasar? Pues que va a haber empresas que tengan esa mentalidad y que digan, ah, yo ya lo mío va fenomenal, porque como ya lo tengo instalado, ya esto tiene que ir formidable. Claro, va formidable si sabemos usarlo, ¿no? Yo soy un poco pesimista en cuanto a la gran masa de empresas, sobre todo al principio, de si van a darle el uso debido o no. Soy un poquito pesimista, pero soy un poco pesimista porque cuando hemos trabajado con empresas de distintos sectores y les hablaba, yo me acuerdo, por ejemplo, hablando con empresas de la importancia, de empresas turísticas, hablándoles hace años de la importancia que tenía que se posicionaran en entornos web y que se posicionaran online, y te decían algunos directores de hotel, o sea, no te lo decía una persona sin formación, algún director de hotel. Eso es complicarnos. Nosotros de momento nos va bien, pues no nos vamos a complicar más, ¿no? Tenemos alguna plataforma en la que le vendemos, tenemos el booking de turno, tal, y aún así reacios por las comisiones que cobraban, ¿no? Claro, todas esas empresas luego, por la vía de los hechos, se han tenido que meter aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Conforme vayan dándose cuenta del potencial, a lo mejor las empresas que ofrecen estos servicios no solamente te lo vendo, te lo instalo, me voy, sino hacer formación muy personalizada, muy a medida del cliente, y que las empresas sean conscientes de que están invirtiendo en algo que les va a resultar, que les va a traer resultados positivos y que les va a traer un rendimiento, ¿no?, inmediato. Pero hasta que las empresas no se sensibilicen de eso, pues les puede sonar así, esto está muy bien, pero no sé para qué usarlo, ¿no? Y los consumidores tenemos cierta tendencia preocupante de que cuando no controlamos algo, lo puedes preguntar una vez, esto pasa incluso en una acción comercial, ¿eh? Te explica algo el comercial, no te has enterado muy bien, pregunta, te sigue sin enterar demasiado bien y al final, en lugar de decir, mira, por favor, explícamelo con detalle porque es una cosa que me interesa y quiero saber qué puedo hacer con esto, al final, pues por no quedar mal, dice, bueno, sí, te vas y punto. Es decir, como no me ha terminado de convencer, no le doy más oportunidades. Quizás la estrategia sea que las empresas que lo están poniendo en marcha sean capaces de conectar con el cliente y hacerles ver la facilidad de uso también, ¿no? Porque esa es otra. Al final supone tiempo, inversión en tiempo, la facilidad de uso. Si no, pues el panorama será que hasta que no, ¿cómo es el refrán? A la fuerza ahorcan, ¿no? Hasta que no llegue el momento, pues no lo desarrollarán. Pero bueno, en cualquier caso, a medio plazo, corto medio plazo, es que esto está aquí. Y es que hay mucha gente con muchísimas ganas de desarrollar todo esto y de darle un buen uso, ¿no? Un uso óptimo. Con lo cual, estamos hablando de a muy corto plazo. En breve terminará imponiéndose igual que lo que decía antes, seguro. Pues ahora mismo no tenemos ninguna pregunta más, además llevamos ya, nos hemos alargado también un poco. Yo te quería agradecer porque estés hoy aquí con nosotros, de que nos dé la oportunidad de volver a estar en una clase tuya. Y yo creo que tanto a mí como al resto de invitados pues nos ha encantado. También pues quería comunicar
a los socios del club, que ya tenemos las 2 próximas fechas para el mes de marzo, en las cuales ya tenemos 2 fechas para 2 eventos, muy chulos además, uno enfocado en un marketing tour y otro enfocado en el sector turístico además. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí llegó la masterclass de José Luis y nada, si tenéis cualquier duda o ha quedado algo pendiente, pues podéis poner en contacto tanto conmigo como con él y lo solucionamos. Muchísimas gracias a todos por asistir y sobre todo a ti, José Luis. Yo simplemente por despedirme, muchas gracias a ti. Ha sido una gozada volver a encontrarnos después de un tiempo. Muchas gracias, por supuesto, a todos los asistentes y por los comentarios y las preguntas tan interesantes que han hecho, ¿no? Y sobre todo desearle lo mejor al Club de Marketing de Almería, que podamos seguir apoyándolo desde muchos ámbitos y que tenga el lugar que se merece, porque hay gente con muchas ganas, gente con mucha capacidad, y cuando tú le pones conocimiento y pasión a algo, al final termina saliendo, con seguridad. Así que mis mejores deseos y mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. José Luis, te estás grabando tú la masterclass. Al cerrar, te saldrá el icono para poder descargarla. Si no te importa, me la mandas por WeTransfer o por donde te sea más cómodo. Perfecto. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un placer.